entre pecho y espalda lo que sentimos es una gran convulsión de sentimientos encontrados. No podía dejar de estar aquí con ustedes. Hemos tenido una agenda en la que prácticamente no hemos tenido tiempo ni siquiera de comer nada, pero dije, nosotros tenemos que ir a Actualidad porque esa emisora es nuestra casa y por eso aquí venimos a dar un testimonio de afecto y de agradecimiento a ustedes, a todo el público que nos escucha. Muchísimas gracias, alcalde. Yo creo que los venezolanos entendieron que su salida de Venezuela era absolutamente necesaria para que usted representara a todos los venezolanos que han tenido que salir por razones que ya todos conocemos y que usted comience esta gira, ¿no? En nombre de todos esos venezolanos que reclamamos justicia, que hemos estado detrás de usted en todo momento, que hemos estado pendiente a través de Mitzi, a través de sus hijas, a través de su hijo, que lo hemos tenido también aquí en el programa, y que sufrimos como si fuese un familiar de nosotros, con los videos, las vejaciones, los maltratos, y sabemos que su vida ahora fuera de esta cárcel domiciliaria era necesaria, porque el pueblo está reclamando justicia, el pueblo está reclamando una oposición real, no de palabras solamente. Así alcalde, nosotros desde acá hemos estado como viendo todo este drama desde las gradas remotas, no tan remotas porque aquí hay muchos venezolanos, la mayoría de mis compañeros son venezolanos, y recuerdo la noche del 6 de diciembre, estuvimos acá hasta pasada la madrugada celebrando el triunfo, la captura de la Asamblea Nacional. Nos hicimos una serie de ilusiones tremendas, pensamos que se iba a nombrar un nuevo Consejo de Elecciones, un nuevo Tribunal Supremo, en fin, soñamos en voz alta y fueron pasando los meses y vimos que aquellas cosas no se cumplían y que había como un proceso sumamente lento y cada vez que cuestionábamos a alguien nos decía, sí, pero es cuestión de tiempo, hay que darle tiempo al tiempo. Total, que pasó tanto tiempo que luego vino una asamblea paralela, la asamblea legítima quedó como un sello de goma en la pared sin ningún tipo de poder y empezamos a ver con una gran preocupación y con una gran tristeza cómo sectores en los cuales muchos venezolanos y los que no lo éramos habíamos depositado una gran esperanza, empezaron estas cosas de diálogo con un régimen que sabíamos perfectamente que iba a una farsa, que iba a una pantomima porque no iba a dialogar de buena fe. Y el tiempo nos ha dado la razón. Entonces ahora en usted, pues la mayoría ponen la esperanza de una nueva oposición, de una genuina oposición. Usted se reunió recientemente con Mariano Rajoy. ¿Nos pudiera comentar algunas de las cosas que se puedan saber de lo que se habló ahí? Porque creo que suenan tambores de arrinconar a la dictadura, por ejemplo, en el Tribunal de la Haya, de desprestigiarlos a nivel internacional, y usted en este momento tiene la sartén por el mango para lograr ese apoyo. Bueno, comencemos por lo que había resumido Carinés como parte de las razones de la fuga, que yo más bien quisiera llamar como autoliberación. Porque lo fuga que jamás, porque usted nunca debió estar preso. Exactamente, por eso mismo. Por eso no utilizo la palabra. Era víctima de un secuestro. Y lo que hice fue liberarme. Claro. Sí, señor. Porque ya en más de 1000 días, y como lo decía Carinés, llegué a la conclusión de que ya había dado una demostración de lealtad a la causa de la lucha del pueblo venezolano, pero que sería mucho más útil si lograba primero burlar todas esas custodias que me tenían en la residencia y a lo largo de los 1200 kilómetros que recorrí entre noche, madrugada y día para llegar a la frontera con Colombia y luego pisar territorio colombiano y sentirme libre, como me lo dijeron los funcionarios que me recibieron. Y no solo la hospitalidad y la solidaridad de los colombianos, la llamada que me hizo el presidente Santos, donde me ofrecía el asilo político, si era mi deseo, que si me quedaba me recibía al siguiente día porque él estaba en Villavicencio. Pero entonces acordamos en familia, porque en ese momento sí hubo comunicación con Mitzi, con la familia. ¿Tu esposa estaba en España? Estaba en Madrid. En Madrid. Y fue cuando la llamo y le digo, bueno, aleluya,
estoy ya en territorio colombiano. ¿Ella nunca fue parte del complot o fue una sorpresa? Ella tiene mucha intuición, como todas las mujeres, pero lo que habíamos resuelto en lo personal y el equipo era que me mejor ayudó, que no supiera. era que no supiera, claro. que se evitaran comentarios por teléfono, por evitar que se incrementaran los riesgos, porque fue una liberación en medio de muchos riesgos, como se dice coloquialmente, bueno, no la jugamos, porque era como una ruleta que muchas cosas podían fallar, pudiéramos superar con suerte, gracias a Dios, este proceso de liberación. Como tú lo has dicho, el mundo ha reaccionado después que se produjo ese gran fraude del 30 de julio, cuando el gobierno se da a sí mismo una constituyente para convertir como en un estropajo lo que es la soberana Asamblea Nacional. Más de 40 países, más de 40 gobiernos, entre ellos el presidente Rajoy de España, el presidente Donald Trump de los Estados Unidos, se creó también el Grupo de Lima, hubo pronunciamientos de la Unión Europea, donde se desconocía la legitimidad de esa Asamblea Nacional Constituyente. El señor Almagro en la OEA. Sí, y por supuesto la lucha que ha dado el señor Luis Almagro desde la Organización de Estados Americanos, que tiene que ver con lo que ustedes han planteado. El pueblo de Venezuela se dio una Asamblea Nacional superando todo tipo de obstáculos, de trabas, de triquiñuelas, las banderas que se izaron en esa etapa de la campaña electoral con vistas a ganar la mayoría de diputados en el foro parlamentario fueron darle a Venezuela un nuevo Tribunal Supremo de Justicia, dotar a Venezuela de un nuevo Consejo Nacional Electoral para ponerle punto final a todas estas historias de trampas en elecciones y, en tercer lugar, dictar una ley de amnistía que le devolviera la libertad a los presos políticos, a los perseguidos políticos y que también permitiera el retorno de los millones de venezolanos que estamos ahora en el exilio. Eso lamentablemente no se cumplió. Y yo te escuchaba y decía, bueno, tú estás haciendo un resumen, o yo quizás me adelanté a exponer en un video que circuló el 31 de julio. Aquí lo pusimos al aire. Y que me costó que me llevaran a empujones, me sacaran secuestrado de mi casa la madrugada de 31 de agosto del presente año, donde hacía esas críticas, esos cuestionamientos y esos reclamos en nombre de toda la sociedad venezolana y de la comunidad internacional, porque lo que estamos sufriendo en Venezuela le preocupa a la comunidad internacional. ¿Y por qué le preocupa? Porque el problema no es solo de los venezolanos. Lo que vemos en Venezuela es una amenaza al hemisferio, al continente, porque estamos hablando no de un gobierno, porque las democracias tienen la virtud de que los ciudadanos votan y eligen un gobernante. Si el gobernante no responde bien, lo cambias, lo sustituyes. Esa es la virtud de la democracia. Es una plaga de delincuentes. Pero esta es una camarilla delincuencial que preside una tiranía que además está relacionada con el narcotráfico. Porque hay que diferenciar las dictaduras. Por ejemplo, la dictadura de Pinochet fue una cruenta dictadura que se llevó por delante la vida y los derechos humanos de miles de chilenos. Pero yo nunca escuché, y en lo que he leído, en mi prisión, me leí un último trabajo biográfico sobre el señor Allende, el expresidente Allende, de un chileno, creo que apellido Norodo, una larga biografía, y allí se habla de muchas cosas, de hechos de corrupción, de los llamados pinocheques, de violaciones de derechos humanos, de torturas, de crímenes, etcétera, pero yo nunca leí en esta ni en otras geografías que he leído del proceso chileno, de la transición chilena, que los militares estuvieran involucrados o los gobernantes estuvieran involucrados en hechos de narcotráfico, como sí ocurre en Venezuela. Y es más grave lo que ocurre en Venezuela que lo que ocurrió en Colombia con Pablo Escobar, porque va Pablo Escobar, ni ningún miembro del cártel de Medellín o de cualquier lugar colombiano le llevó a poner la mano al poder en Venezuela, en Colombia. En cambio en Venezuela sí, en Venezuela altos directivos del gobierno han sido señalados como puentes, como operadores del narcotráfico internacional. Y que hoy en día están utilizando el país como resguardo, porque es el único lugar donde claro, pueden permanecer libres. Agrego además que en ningún caso en América Latina se ha dado en la historia, por la excepción de Cuba, de un gobierno de izquierda, de derecha, de centro,
con nexos con el terrorismo internacional. Venezuela tiene nexos con Irán, con el grupo Hezbollah, con la gente de Siria. O sea, ha sido una cosa rampante. Y además se ufanan de reconocer sus relaciones con Corea del Norte. Sí, señor. Que actualmente tiene una amenaza para la paz del planeta. Y los últimos comentarios e informaciones son las exploraciones, los experimentos que el dictador norcoreano ha hecho, lo cual es una provocación a los gobiernos del mundo, especialmente a China, por ejemplo, que sería el más perjudicado si se concreta una agresión militar con este poderío nuclear que está exhibiendo el dictador norcoreano. Bueno, en Venezuela está latente esa amenaza para la paz del hemisferio, para la paz de este continente, y por lo tanto la reacción de la comunidad internacional tiene que acentuarse, tiene que profundizarse, porque no se trata de una simple declaración de solidaridad con Venezuela, tienen que haber acciones concretas de apoyo para un pueblo que está secuestrado por esta narcotiranía. Alcalde, ¿cómo se siente usted como venezolano, como ciudadano, al ver la actuación de la oposición durante estos más de 130 días de protestas, donde más de 130 familias quedaron enlutadas? Y yo creo que a todos como venezolanos nos queda un dolor y vergüenza ajena, ¿no?, de estas familias que perdieron a sus hijos, perdieron a venezolanos que realmente aman a su patria. Y no sabemos cómo pagarles, porque ese era el momento donde el régimen estaba sin oxígeno. Y sentimos, y lo hemos dicho aquí ampliamente, se le dio oxígeno a esta dictadura. Ese era el momento y se perdió una gran oportunidad como tantas otras. Bueno, puedo detectar en tu comentario y a manera de pregunta el dolor y el sentimiento que te embarga, que compartimos, porque hoy me preguntaban más o menos con relación a mi situación, si yo me sentía en un momento triste, si sentía angustia por mi prisión, y les decía, bueno, uno no puede perder nunca la esperanza ni la fe. Y con relación a mi suerte, le digo al mundo y a la comunidad norteamericana que me escucha a través de esta entrevista, que tengo el privilegio de estar vivo. Estaba preso, pero estaba vivo. Que lo más doloroso era saber que habían estudiantes llamados escuderos, mujeres que habían perdido la vida defendiendo la democracia, que no llegaron a conocer, porque eran muchachos de 17 años, nacieron 18 años, 19 años, que nacieron bajo esta narcodictadura. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer nosotros ahora en adelante es honrar a esas víctimas, que tengamos una dirigencia opositora que nunca le dé la espalda a las luchas que son convocadas por la propia oposición. Ahí está el caso de la movilización que se hizo el 16 de julio de este año. Millones de venezolanos participaron en un plebiscito y marcaron una ruta. Lamentablemente esa ruta no fue respetada, que es una de las preocupaciones que nosotros pusimos de manifiesto cuando hicimos conocer algunas angustias y algunos cuestionamientos a la manera como se estaba conduciendo la estrategia de la oposición. Podemos tener mayoría como la tenemos, porque tú ponías el ejemplo de la elección del pasado diciembre de 2015. Más demostración de respaldo a las luchas de la oposición no puede dar más el pueblo de Venezuela. Nos dieron mayoría calificada en la Asamblea Nacional. Lamentablemente, esa victoria nosotros mismos la convertimos en derrota y se cometieron errores que le permitieron al gobierno prorrogar su presencia en el poder. Porque Maduro, con este falso diálogo que Karine ha citado, lo que hizo fue ganar tiempo, porque nosotros no nos oponemos al diálogo. Lo que criticamos y cuestionamos y rechazamos es el modo como se está haciendo el diálogo. Que más que un diálogo, como lo decía mi esposa Missy en su recorrido por el mundo, era un monólogo, porque el que se despachaba y se daba el vuelto era el gobierno. No se dialoga con delincuentes. Y no se dialogan derechos ni principios. No se negocian. Porque no se puede jugar con la conciencia de los pueblos. Los ideales no se pactan. Y cuando hablamos de la libertad de los presos políticos, era exigiendo el respeto a un principio democrático que indica que en una democracia no se concibe que existan presos de conciencia, presos políticos. Y el reclamo a la ayuda humanitaria es insólito,
que se le tenga que rogar a un gobierno que permita que ingresen a Venezuela alimentos y medicinas para salvar la vida a la gente que está muriendo por culpa de ellos, porque esos alimentos y esas medicinas no existen en Venezuela, porque los actuales gobernantes se robaron el dinero, como lo están reconociendo ellos mismos, cuando entre sí se están canibalizando, se están matando por el poder, por las cuotas de poder, y ellos mismos se están metiendo presos unos con otros, reconociendo que siempre le decíamos la verdad a los venezolanos y al mundo entero cuando denunciábamos que en bancos, en el sistema financiero internacional estaban depositados más de 300 mil millones de dólares que le han sido robados al pueblo de Venezuela. Alcalde, yo creo que todo ciudadano que no sea venezolano en América Latina y en el mundo en general, en España, he visto ahora que ha estado esta crisis catalana en boga, he leído mucho casi a diario leo la prensa española, y han barrido el piso con los señores de Podemos y le sacan continuamente en cara que ellos fueron los ideólogos del bolivarianismo de Hugo Chávez y todo lo demás. O sea que está en España, la gente está muy clara de que en Venezuela hace falta un cambio de régimen. Yo creo que cualquier ciudadano latinoamericano entiende de que en Venezuela hay una mafia gobernante, delincuente, ladrona, narcotraficante y nociva no solamente para los venezolanos y para el resto del hemisferio porque desestabiliza la región. Entonces, lo que sería el planteamiento, creo que de consenso, ¿cómo sacamos a esta serpiente de la madriguera? Yo he tomado una postura un poco optimista después de varios meses de pesimismo al ver que hay ciertos vectores que se mueven hacia el Tribunal Penal Internacional, donde no podemos llegar, Karinés y yo, como ciudadanos privados a radicar una querella, pero sí puede ser la fiscal, sí puede ser el Tribunal Supremo de Justicia ejerciendo, la OEA ejerciendo el Tribunal Supremo en el exilio, que está reconocido por el propio Almagro, y los propios países de América Latina y de Europa. Cuando usted estuvo por España, ¿se habló de esto? ¿Se habló de arrinconarlos mediante estas leyes internacionales? Sí, hablamos de eso, es más, fui recibido en el Parlamento Español. Hubo una sesión en la que se le tributó un aplauso prolongado por casi 3-4 minutos a Venezuela. Recibimos ese aplauso como un reconocimiento a la tenacidad y a la constancia de ese pueblo que, como tú has dicho, ha tenido sus oscilaciones, momentos de euforia, momentos de abatimiento, porque a veces siente que el esfuerzo que ha hecho es en vano, y no es así. Cuando se lucha contra una narcotiranía, hay que estar consciente que la ansiedad nos amenaza, y que la ansiedad puede jugarnos una trastada. Y de allí pues que hay que tener constancia, saber superar estas dificultades y tener fuerzas para ponerlos de pie, como lo hemos hecho quienes estamos recorriendo el mundo en este momento. Y en esos contactos con el Parlamento español y con el gobierno español, hablamos por ejemplo con el canciller de España, quien ratificó ese día que se va a insistir en el Parlamento, en la Unión Europea, del embargo de armas al gobierno de Venezuela. Como también lo hablamos ayer con los parlamentarios en el Congreso de Estados Unidos en Washington, de que se embarguen las armas que puedan estar vendiéndosele al gobierno de Venezuela, porque son armas que se usan para matar, para cometer o perpetrar crímenes de lesa humanidad. Estos 130 venezolanos que murieron se suman a las otras víctimas de todos estos años. Las víctimas por causas represivas de un gobierno que no tolera la disidencia, o las víctimas de venezolanos que han perdido su vida porque no tienen alimentos, porque no hay medicamentos, un antibiótico para hacerse una diálisis, para enfrentar una enfermedad de cáncer de mama o cáncer de próstata, etcétera. Y los que han muerto violentamente. Y los que son víctimas del AMPA. Pero una AMPA armada y entrenada por el mismo gobierno. A eso iba. Fíjate que en las cárceles ya se habla del gobierno de los pranes, que son organizaciones que han tomado el poder y el control de las cárceles. El tráfico de droga, el tráfico de armas. Nos preguntamos, ¿dónde están los fusiles que antes usaba la Fuerza Armada Nacional? Que fueron sustituidos por fusiles rusos.
dónde están esos fusiles? Se dice que están en manos de las milicias. ¿Dónde está el compromiso de este régimen de desarmar a los grupos colectivos? Que como ustedes nos señalan, son grupos que cometen todo tipo de fechorías en nombre de la revolución. Por eso cuando hablamos de las víctimas y cuando tú señalas la posibilidad de que estos crímenes sean denunciados, que hay razones suficientes, que hay fundamentos suficientes, que hay pruebas que justifican apelar a esa instancia tribunalicia del mundo para que estos crímenes no queden impunes. En Venezuela han perdido la vida a manos del AMPA por razones de desnutrición, por razones de no tener medicamentos a la mano, más de 350.000 personas. El último caso más conocido, porque pudiéramos hablar todos los días de personas que están muriendo en este momento que estamos conversando. Por segundos. Desgraciadamente debe estar muriendo algún venezolano, o por hambre, o por problemas de salud, o a manos del AMPA. El problema que tenemos con la desnutrición de los niños, que eso lo vamos a ver en un efecto en el futuro. Caritas, una organización increíble, sí. Instituciones que tienen prestigio mundial, han dicho que en Venezuela las últimas cuentas indican que hay más de 300.000 niños que acusan problemas de desnutrición. Alcalde, yo vi el otro día, hace 10, 15 días, un video de una señora que está haciendo una fila, una cola, en una acera, en las afueras de un hospital para dar a luz. Se le presenta el parto y ha dado a luz de pie en la acera, asistida por algunas otras mujeres. Y después de 15 minutos, entonces vino alguien del hospital a llevarse el bebé. La probabilidad de que ese bebé adquiera una bacteria ahí en el medio de la acera por la falta de condiciones higiénicas que debería estar ocurriendo dentro de un quirófano es altísima. Bueno, y eso ocurre en el país que tiene las mayores reservas de petróleo del mundo. Increíble. Eso ocurre en un país donde hay oro, diamante, gas, aluminio, y resulta que todo el dinero se lo han robado. Por eso no hay perdón de Dios, ni puede haber perdón de la justicia para estos criminales, para estos asaltantes, para esta banda que quiere apropiarse de nuestro país. Y nosotros no podemos darle tregua a esta camarilla, que además está haciéndole un daño a la humanidad, porque hay que ver lo que significa el tráfico de drogas para la humanidad. Hay que ver lo que significa el terrorismo. Desde Venezuela se financian grupos terroristas que interactúan en distintos continentes del mundo. Y por eso nuestra exigencia de solidaridad, que tiene que ir más allá de un documento declarativo, tiene que ser acciones concretas, como las sanciones que se están aplicando. Usted pidió más sanciones. Más sanciones, porque esa lista es muy pequeña. Ahí hay mucha gente que está cometiendo delitos y es hora entonces de que se pueda ejercer una presión mucho mayor para ayudar al pueblo que está combatiendo en Venezuela. Alcalde, yo creo que no hay que explicar mucho que hay un descontento del venezolano aquí, dentro, fuera, y hay desconfianza. No se sabe en qué confiar ya en materia de oposición. Y usted, su salida de Venezuela ha sido como esa luz al final del túnel que todo el mundo está esperando, ya sea unificar, ya sea... Pero usted cuando grabó ese video del cual usted habló de una autorreflexión por parte de los miembros de la oposición y que dejaran los intereses personales, los intereses políticos, y la gente precisamente me está preguntando en las redes sociales, confían en usted y confían en su amor real por Venezuela. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué debe suceder? Yo creo que lo primero es una recomposición de la oposición y que tengamos la responsabilidad de hablarle con sinceridad a los venezolanos. La crisis de Venezuela es muy profunda. Y las crisis son o un peligro o una oportunidad. Yo quisiera ver esta crisis como una oportunidad para relanzar a Venezuela, dejando atrás el populismo, la demagogia, cauterizando las heridas que nos está dejando la corrupción, rescatando esos capitales, porque tenemos que rescatar con grupos que son cazadores de fortunas, que existen en el mundo, como hicieron, por ejemplo, en Nigeria, que rescataron más de 1.000 millones de dólares. En nuestro caso estamos hablando de más de 300.000 millones de dólares que están en la banca internacional. ¿Sería suficiente para volver a enrutar a Venezuela? Con eso pudiéramos pagar la deuda externa, pudiéramos financiar la reactivación agropecuaria, comenzar a sembrar y a cosechar en Venezuela los alimentos que ahora hacen falta, podemos reconstruir
los sistemas de energía hidroeléctrica, podemos instalar las plantas termoeléctricas, podemos recuperar las plantas físicas de las universidades, tecnológicos, pedagógicos, escuelas, ambulatorios, medicaturas, podemos reconstruir la infraestructura de carreteras, autopistas. Que hay dinero, lo que pasa es que se lo han robado, pero como dice Karimés, necesitamos una conducción que merezca respeto de la ciudadanía. Alcalde, sabemos que usted se tiene que ir, tiene una agenda extremadamente ocupada, pero todos sabemos que la mujer venezolana es una mujer con pantalones, con ovario, y que siempre, en estos últimos 18 años, ha demostrado que no le tiene miedo a estos delincuentes corruptos. Y aquí en el estudio tenemos a una gran mujer. No se me va a escapar. Si quiere no le pongo la porque yo sé que el momento ahorita es de usted. Pero gracias a ella, nosotros conectábamos con usted. Y quiero que usted desde la cárcel, luego desde una prisión domiciliaria, usted veía todo lo que ocurría. Estas grandes mujeres que han luchado por sus esposos, todas las madres y mujeres de los presos políticos. Palabras para su esposa y para la mujer venezolana. Bueno, la mujer venezolana es la representación en carne viva de la hidalguía, del coraje. Alguien me preguntaba ayer por qué en Venezuela la mujer asume un rol tan protagónico. Y le decía con sinceridad que Venezuela todavía es una sociedad matriarcal. Y mucho más ahora cuando hay indicios creíbles que nos revelan un drama humano, que es saber que más de 100.000 niños nacen en Venezuela anualmente y que son paridos por muchachas adolescentes. Son los llamados embarazos adolescentes. Esas son madres que terminan asumiendo el rol simultáneo de padre y madre al mismo tiempo. Y esas son las que más sufren los impactos del costo de la vida, de la inflación, de la devaluación de la moneda venezolana y de la inseguridad y de la amenaza del narcotráfico que va recorriendo cerros y barrios de nuestras ciudades, de nuestros pueblos. Por eso la mujer es ejemplo de lucha, de tenacidad, y Mixi, más que como mi esposa, como mujer venezolana, que luchaba no solo por mi libertad, porque debo reconocer que siempre tuvo en su boca palabras de solidaridad para todos los presos políticos, para todos los exiliados. Y es la lucha que, esa lucha que dio Missy, es la lucha que siguen dando las mujeres dentro y fuera de Venezuela. Alcalde, nos despedimos porque si no a uno de sus compañeros le va a dar un síncope, no queremos.